voy, hablo con Majul, voy, hablo con quien sea, no tengo problema, me siento con Morales Solá, me siento con el que estafó, que hizo la estafa de Vicentín, me siento con todos. Yo creo que es una estrategia diseñada para cortarle tramos de población a la derecha. Si eso va acompañada con inteligentes medidas económicas, puede tener algún efecto y puede debilitar parcialmente el apoyo a Juntos por el Cambio y ir trayendo hacia el espacio nacional y popular algunas fracciones de gente que está parcialmente influida por la propaganda macrista, pero no totalmente. La verdad es que creo que una ayuda nos la puede dar el propio Macri, que siga paseando por Europa, que siga disfrutando en hoteles de 1.800 euros. Todo eso viene muy bien porque demuestra simbólicamente en qué anda la derecha argentina. De todas formas, todo esto está muy dependiente de los debates y las peleas políticas que se hagan. Yo personalmente siento que el gobierno no está usando todas sus herramientas, todo su instrumental para la pelea política. Me parece que está apostando demasiado a lo institucional y a una comunicación muy basada en la figura de Alberto Fernández. Me parece que el debate, la batalla cultural en la que estamos metidos es mucho más importante, mucho más seria. Hay que tener una política comunicacional porque no puede ser que a la gente la convenzan de cualquier cosa y la saquen a cacerolear por cualquier delirio, porque están por liberar a los violadores, porque están por expropiar la propiedad privada de las casas de pasta. Digamos, no puede ser que ocurra un nivel de manipulación tan grande. Yo creo que el kirchnerismo no logró resolver el problema, ya desde el llano mucho menos, pero me parece que es hora de pensar algo que tiene que ver con el derecho a la información verdadera de la población y a tratar de desmontar esto que ya es un verdadero partido político, ¿no? Digamos, Clarín y La Nación son un partido político, sacan muchas veces el mismo titular, ¿eh? En línea directa con las necesidades de la clase dominante argentina. Probablemente eso lo está coordinando Mañeto, porque Mañeto está en AEA y al mismo tiempo dirige uno de los multimedios más grandes de la Argentina. La verdad que el nivel de coordinación nos habla de un verdadero partido político de la derecha, donde los medios que antes la gente pensaba que eran para informar, en realidad son los órganos partidarios de la derecha argentina. Así que todo esto no está clarificado, me parece que ahí hay un gran combate que se debe realizar, que nuestro espacio, cuando digo nuestro espacio, digo un amplio espacio nacional y popular, no tiene, no ha tenido o no ha sabido armar una estrategia comunicacional en relación a eso. Yo recuerdo que en los primeros años del macrismo, desesperado por el tipo de estructura psicológica que logró armar el macrismo en una parte de la población, decía, bueno, este es un tema que no corresponde, eh, no es un tema para los economistas ni para los sociólogos, esto no tiene que ver con presentar datos sobre la realidad. Este es un problema de psicoanalistas y de antropólogos. O sea, acá tienen que meterse en lo que ha pasado en la Argentina. Nosotros necesitamos pasar por un verdadero proceso de desnazificación. Digamos, lo que se ha hecho con la cabeza de millones de argentinos es un verdadero desastre y se les ha cerrado completamente la cabeza. Es decir, no puede entrar en esa cabeza ningún otro dato que el que siga alimentando esa sensación de odio, de intransigencia salvaje con lo nacional y popular. Acá hubo metodología, acá se trabajó científicamente en cerrar las cabezas de millones de compatriotas y la verdad que eso requiere una respuesta mucho más compleja que simplemente la discusión de uno con el otro. Uno se encuentra con personas que tienen la cabeza completamente cerrada, no están dispuestas a discutir sobre la realidad. Bueno, este es un problema que todos nos enfrentamos y que no ha sido abordado
ni correcta ni incorrectamente por este espacio, y que me parece que es uno de los grandes puntos para destrabar esta situación donde un sector social muy poderoso, pero que no tiene ningún proyecto para el país, tiene la capacidad de movilizar masas, y ahí están el 40% de votos al gobierno catastrófico de Macri. Después de una gestión lo premian con 40% de votos. Esto es insólito completamente, y tiene que ver con un estado de alienación. Yo digo, si el 10% de la población argentina lo vota, me parece bien porque a ellos los benefició. El resto es incomprensible. Es incomprensible desde la racionalidad económica que tenemos incorporados algunos, y por eso digo, en contra de mi propia visión de las cosas, yo creo que esto es para psicoanalistas y para antropólogos que tienen un equipamiento conceptual mucho más rico para entender ciertos comportamientos y ciertas actitudes sociales. Bueno, con esto tiré un montón de temas juntos, pero digamos, la idea era un poco desplegarlos delante de ustedes para tener un diálogo y un intercambio. Bueno, Ricardo, muchas gracias. La verdad que la exposición es verdad. Dejaste ahí un montón de temas abiertos que dejaste. Vamos a empezar a dar lugar a las preguntas. Pero antes que nada te quería preguntar, digamos, si la noticia que tuvimos ayer de la negociación, del término de la negociación por el tema de la deuda, cambia sustancialmente el panorama que había antes de ayer, digamos, ¿sí? Lo cambia sustancialmente. Eso me gustaría saber y después te vamos a hacer algunas preguntas. La noticia es buena. Ahora, la noticia es buena porque la alternativa que teníamos era el default. Digamos, era seguir tironeando y decir, bueno, nosotros hicimos esta propuesta, ofrecimos el 52,5 dólares, ya está, nos estiramos todo lo que pudimos, empezamos en 39, estamos en 52, bueno, basta, no seguimos más. Los otros decían, bueno, nosotros así nos cerramos, llegamos al 24 de agosto, default. Yo les quiero decir algo, Argentina, dado lo contraída que tiene la economía en este momento, producto de la pandemia, está teniendo un superávit comercial mensual de 1.500 millones de dólares, que es mucho, debido a que estamos precisamente con un nivel de consumo bajísimo, parte de la actividad productiva paralizada. Por todas esas razones entran muy pocas importaciones y en cambio las exportaciones se mantienen en un nivel razonable. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en el corto plazo entrar en default no nos produciría ningún efecto, porque nosotros nos estamos bancando con la propia producción local. Vos me preguntás a mí si a mí me gusta en qué nivel está la economía argentina. Por supuesto que no, me parece horrible, y lo que yo quiero es que empecemos a crecer mucho, aunque eso nos elimine el superávit comercial. Ahora, lo que quiero decir es que en el corto plazo un default no sería un problema por los acreedores externos de la Argentina, sino que sería un problema por el comportamiento de los actores internos de la Argentina. ¿Y básicamente quién? Dos. El sector financiero, que te mandaría el dólar a las nubes. Al día que vos digas estamos en default, lo que hacen es poner el dólar blue, marginal, lo que vos quieras, el dólar inventado, el dólar magneto, te lo ponen 200, 250, y al día siguiente la patria remarcadora te empieza a remarcar todos los precios. Todos los oligopolios que tenemos en la Argentina, que están descontrolados completamente, dicen, uy, sube el dólar al doble, así que tengo que subir los precios al doble, como si fuera un derecho constitucional o una obligación que no pueden evitar. Es decir, estaríamos en presencia de un golpe económico interno muy complicado para el gobierno, digamos. En este contexto que te duplican el precio de las cosas, sería inaguantable, lo que generaría una situación de conmoción social. De eso nos salvamos, cerrando, y al mismo tiempo pongo en la listita de tareas para el hogar
Nosotros tenemos que controlar ese tipo de situaciones. No puede ser que en la Argentina cualquiera remarque lo que quiera, uno. Segundo, que el precio del dólar dependa de 4 vivos que manejan un mercado súper marginal. O sea, no puede ser, esas dos cosas no puede ser. Digo, para la gobernabilidad democrática, esos dos problemas en algún momento hay que abordarlos, porque si no, estás en manos de una élite muy pequeña que en cualquier momento te hace un descalabro. Pregúntenle a Raúl Alfonsín, qué le pasó a él en febrero de 1989. Pregúntenle a Raúl Alfonsín. Entonces, Ricardo, primera cuestión es, nos salvamos de esto, que no es menor. Segundo, la verdad que lo que se logró es una buena negociación dentro de todo, $55 por cada 100 que debíamos, los primeros años no pagamos casi nada, después se empieza, dentro de 8 años empiezan pagos muy importantes, la verdad que eso, si Argentina crece no tiene ningún problema para pagarlo, y si no lo refinancia, ahí si hacemos las cosas bien, llegamos bien a ese momento, no va a ser una traba para el desarrollo. Por supuesto, pongo un asterisco y digo, esta deuda no debería existir. Esta deuda es una deuda que debe ser investigada y debe ser castigado el macrismo y el sector social que se benefició. Esto debe hacerse, y yo creo que tenemos que hacer un gran clamor popular por la investigación, tanto de la deuda con los bonistas como de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso no nos va a salvar de pagar la deuda, porque los dólares entraron efectivamente en la Argentina. Pero en todo caso va a ser una gran lección democrática, colectiva, sobre cómo opera el poder en la Argentina, y si nos da el cuero, y si la gente se indigna la suficiente, y si hay un 60, 65% de argentinos que dicen, pero nos han estafado miserablemente, hasta se puede plantear que hay que castigar a los sectores sociales que han hecho esta maniobra nefasta en materia de deuda. Lo que yo quisiera que nos saquemos de la cabeza es la idea que podemos zafar de pagar la deuda. Eso no vamos a zafar porque los dólares esos entraron, y en todo caso la cuestión sería a ver cómo hacemos para que los actores locales que sacaron los dólares los vuelvan a entrar. Pero eso es un problema casi revolucionario, casi revolucionario. Quiero decirte con esto, Pablo, que sí. la noticia de mi perspectiva es buena y libera posibilidades que el gobierno se ponga mucho más al frente de un programa de expansión económica, de crecimiento. La verdad que la única, y esa es una particularidad del capitalismo argentino, en otros países cuentan con empresas privadas dinámicas. En el caso nuestro no podemos esperar absolutamente nada de las grandes empresas argentinas. Nada. Lo que tenemos que hacer es locomotora Estado con todo, y después pymes y cooperativas y esto y lo otro, que ahí tenemos mucho. Pero no esperemos nada del alto empresario argentino que ni te quiere pagar en estas condiciones un impuesto a las grandes fortunas. Es de una miserabilidad impresionante. Ricardo, ahí tengo una pregunta y un poco la voy a relacionar con tu nota Los socios del desarrollo, que fue creo que tu última nota en el cohete a la luna. ¿Sí? Acá Daniel me pregunta, dice, ¿por qué pensás que el gobierno no está echando mano a todos sus medios públicos para intentar contrarrestar el discurso hegemónico de la derecha? Y vos tu nota la comenzabas haciendo una descripción de la foto del 9 de julio, de la famosa foto del 9 de julio de Alberto, que trajo muchas críticas. Creo que la primera fue de un colega de Alfredo Zayat, que la saca en página 12, Cristina retuitea esa nota y después aparece una serie de críticas. Y él se muestra en esa foto, Alberto después termina pidiendo disculpas. ¿Por qué pensás que pasa esto? ¿Qué pasa por la cabeza de Alberto cuando Alberto arma esa foto, se presenta de esa manera? ¿Por qué en esa foto no está la CTA? ¿Por qué en esa foto no están los movimientos sociales? ¿Cómo se juega esto? Mira, yo te diría que si el gobierno fuera exclusivamente de Alberto Fernández, te diría porque es una reacción tradicional de un político tradicional. ¿Qué busca? Busca los factores de poder convencionales para ver si los convence nuevamente
de que se prendan al crecimiento. Digamos, como hizo en su momento Alfonsín, cuando convirtió a muchos de la patria contratista y de la patria financiera, los rebautizó capitanes de la industria, ¿no? Y la idea de Alfonsín los subió a todos al avión presidencial y los llevaba a Japón, los llevaba a Italia, los llevaba a España, y los quería chamullar de que ya que estaban, que invirtieran un poco. Y fueron los años de menos inversión que hubo en la Argentina, fue un desastre, ¿eh? Con el presidente democrático, bla, 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 no le dieron bola en lo más mínimo a Alfonsín. Digo esto porque si fuera por Alberto Solo, que tiene tanto énfasis en parecerse a Alfonsín, te diría, estamos en presencia de un político equivocado. Ahora, no es el gobierno del Solo, es el gobierno de él con Cristina Kirchner, que no solamente gobernó la Argentina, sino que tiene una noción muy clara de con qué gente se está hablando. Entonces ahí hay un diálogo, ahí hay un intercambio, y yo diría, Alberto no es un improvisado, no es un tonto, y tiene, me parece a mí, la capacidad de comprender la complejidad de esto. Cuanto más agresiva está la derecha, más él trata de apaciguarla. Sabemos por muchas experiencias históricas que a la derecha no se la apacigua de esa forma, menos a esta derecha, que en realidad quiere sacárselo de encima cuanto antes. Pero bueno, él hará su experiencia en relación a eso, y el tándem Alberto Fernández, Cristina Fernández, es un tándem que puede ser muy interesante. Ricardo, una pregunta más. Digamos, la Argentina salió de la crisis del 2001, pudo salir gracias a estas políticas que vos detallaste, pero contaba con un mundo totalmente diferente. El problema lo tenía la Argentina, la caída había sido de la Argentina, pero contaba con un mundo, con una economía en expansión. Ahora la cuestión es al revés. El otro día un periodista decía que la caída del PBI en Estados Unidos en el último trimestre había sido como el 30%, una cosa así. Digamos, ¿cómo se relacionan las dos cosas? Digamos, la posibilidad de crecimiento argentino y la situación en la que, o cómo ves esta situación mundial, cómo va a ir girando, ¿no? Y cómo nos puede influir a nosotros. Mirá, la verdad que ahí es muy importante tener un gobierno nacional. Nacional en el sentido de que esté del lado de la nación y que tenga capacidad de pensar desde los intereses nacionales. Porque la verdad que nosotros llegamos al final de 2019, cuando todavía ni soñábamos que se venía una pandemia, con una economía internacional bastante estancada, con un conflicto muy grande entre Estados Unidos y China, que solamente se había apaciguado transitoriamente porque Trump ya estaba haciendo cálculos electorales y necesitaba frenar un poco la mano contra China. Pero la verdad que los que tenemos la convicción de que el conflicto norteamericano con China no es un conflicto comercial, sino que es un conflicto estratégico en todos los terrenos, comercial, tecnológico, diplomático, etcétera, 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 los que tenemos esa convicción descreemos de la posibilidad de que no siga el conflicto. Mira, de hecho, este año la economía norteamericana, en la última proyección que leí, va a caer un 8%. Y la economía china, con todo el desastre internacional, va a crecer un 2%. Es decir, se reduce más todavía la distancia entre el tamaño de Estados Unidos y el tamaño de China, en pleno contexto pandémico. Y eso solamente puede tener una lectura, que es aumento de la conflictividad norteamericano-china. Y yo les quiero decir que cuando el presidente norteamericano y su ministro de Relaciones Exteriores, Pompeo, ex director de la CIA, dicen, el virus chino, lo desarrollaron en los laboratorios militares chinos, y por culpa de ese virus chino todo el mundo se perjudicó de ese virus que mandaron los chinos. Esa forma de interpretar la situación es de guerra fría y es de conflicto y es de te voy a meter un juicio internacional, por supuesto en mis propios tribunales, con otro juez como Griesa,
y ese juez va a decir que China le tiene que pagar 18 trillones de dólares a todo el mundo, y China va a decir no le voy a pagar, y con eso vos tenés un conflicto internacional en ciernes muy pesado. Que no estoy diciendo que esto tenga que ver con guerra, pero sí con desglobalización. Sí con desglobalización. En un contexto donde vos vas a tener todos los países, Italia está cayendo 14%, España está cayendo 12%, Alemania cae, Inglaterra cae, todos van a salir, todos vamos a salir más reducidos en materia de tamaño, pero con toda la capacidad productiva de todos tratando de volver a recuperarse. Es decir, y esta es la locura del capitalismo. Todos van a querer venderle cosas a los otros y los otros van a querer hacer exactamente lo mismo. Es decir, yo a Alemania le voy a vender a todo el mundo. ¿A todo el mundo quién? Si el resto del mundo te quiere vender a vos, y así sucesivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que el año que viene vacunamos a los 7.500 millones de habitantes de la Tierra. Vacunemos a todos. Se acabó. COVID-19, recuerdo. Empieza el año 2022. Y todos los países dicen, ¿y ahora a quién le vendo? Yo te voy a decir desde mi perspectiva de izquierda qué es lo que hay que hacer. Hay que redistribuir a nivel planetario el ingreso. Y sacarle deuda a los estados, sacarle deuda a las empresas y sacarle deuda a los particulares. Y vas a ver cómo se recupera la economía mundial. Ahora, eso es precisamente lo que no van a hacer. Entonces van a estar todos los países tratando de enchufarle mercadería a los otros. En ese contexto aparece la Argentina, que a mi juicio puede estar presa de una idea del pasado, que es, yo también voy a exportar. Claro. Nadie te está esperando para que exportes nada, y menos vos que sos chiquito, no vengas a molestar. No vengas a molestar. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el gobierno argentino tiene mirada estratégica, más allá de que hay que buscar todas las oportunidades de vender algo en cualquier lugar del mundo, y el mundo es mucho más grande que Estados Unidos y Europa, y que hay que tratar de vender cosas en todos lados, al mismo tiempo yo diría reforcemos mucho el mercado interno y hagamos sustitución de importaciones. Es decir, veamos todas las ramas en donde podemos ofrecer productos locales de una calidad parecida, similar a cosas que importamos, y que significan trabajo local y aparte te ahorras divisas. Entonces, con una mirada estratégica, con una lectura realista de la situación mundial actual, la verdad que lo mejor que podemos tener es un gobierno nacional y popular, porque es el gobierno que va a activar la economía, activar el mercado interno, y que es capaz de decir, bueno, en la economía el Estado tiene que impulsar determinadas ramas y determinados sectores. Vos fijate que los otros, por una cuestión absolutamente ideológica, están en contra de impulsar nada. Digamos, que el mercado mundial defina dónde vamos. Bueno, nosotros no, nosotros decimos no, hay que ir por acá, por allá, porque va a ser una selva en 2022 y Argentina tiene que preservar a 45 millones de habitantes, tiene que cuidarlos, tiene que protegerlos, tiene que darles comida y tiene que aprovechar todo el potencial productivo interno que tiene, que está bastante inmóvil en relación a todo lo que podría ocurrir. Ricardo, una pregunta. Mira, vos nombrabas antes, antes se decía que la gente votaba con el bolsillo, ¿no? Que la gente votaba de acuerdo a sus intereses económicos. Yo la vez pasada hablaba con gente con productores agropecuarios que estaban protestando por la posible expropiación de Vicentín. Y la realidad es que Vicentín lo que hizo fue perjudicar a productores agropecuarios, porque a 2.600 productores no les pagó. Y de cualquier manera las organizaciones gremiales rurales salieron a defender a Vicentín, no a los productores. ¿Sí? Incluso, por otro lado, no hubo gobierno más antiempresas que el gobierno macrista, ¿no? Incluso estuvo el tema de los cuadernos, esta posibilidad de, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué el argumento económico pierde terreno de esta manera ante un argumento ideológico o clasista? Bueno, la verdad que es interesantísimo. Si uno no fuera que vive acá,
la verdad que es interesantísimo, porque primero yo nunca creí en un reduccionismo economicista del voto de la gente, que la gente solamente vota por el voto cuota. O sea, cuando votaron a Menem era más que por el voto cuota, ya se estaban volviendo de derecha. Ya se estaban volviendo de derecha. No era simplemente, no, es un tipo progresista, pero que vota a Menem porque tiene miedo. No, no, ya había un proceso ahí muy interesante. Creo que la culminación es el 40% de voto a Macri. Esto es la quinta esencia de que la desconexión completa entre el voto y los intereses económicos. Ahora, vos lo señalás muy bien, Arcor perdió en 3 de los 4 años de Macri, perdió plata. El resultado, Arcor, que apoyó a Macri, perdió plata. Techint perdió plata. Empresas grandes se fueron al bombo. Pasaron muchas cosas vinculadas con la debacle macrista. Mientras que durante Cristina ganaron casi todos. Ganaron industriales, ganó el campo, ganaron bancos, ganaron comerciantes, ganaron profesionales, que es algo de lo que pasó en el primer peronismo también. Quiero decir, yo vengo de una familia antiperonista, los recuerdos de mis padres sobre el peronismo eran todos horribles, pero a ellos les fue muy bien, digamos, ellos mejoraron, ellos eran empleados y lograron mejorar su estatus social, crear hijos, etcétera, etcétera, comprarse una casa. Digo esto porque la dimensión ideológica, cultural, es muy, muy importante. Ahora, en el caso de la derecha argentina, que no es simplemente un ciudadano común que va por la calle, mira TN y escucha Radio Mitre, la derecha tiene otra lectura. Me parece que lo que no soporta hay dos cosas que no soporta, me parece, a esta altura de lo que fue la experiencia kirchnerista. No soporta la democratización social y no soporta que los gobiernos no estén absolutamente subordinados a las demandas del capital. Absolutamente subordinados. Que se combina con lo anterior, ¿no? La voluntad democratizadora del kirchnerismo, estas universidades que ponen en la provincia, se está llenando de universidades. ¿Qué es eso? ¿No? Lo expresó muy bien Macri. Entonces, digo, resistencia interna al sentido democratizador del kirchnerismo. Segundo, resistencia a la autonomía intelectual política que mostró el kirchnerismo en relación a la clase dominante. Tercero, no menos importante, gran preocupación norteamericana por lo que se armó en América Latina en ese momento, que sumás a Lula, con Kirchner, con Evo, con Chávez, con Ecuador, que te arma una ensalada de gobiernos que se te fueron de las manos, que son autónomos, y donde vos querés hacer un golpe y te lo paran. Digamos, cuando se levanta Santa Cruz de la Sierra, van representantes de Argentina y Brasil y dicen, los hacemos pelota si se quieren separar de Bolivia. Cuando hay un golpe en Venezuela, interviene Brasil, dice, no hay ningún golpe, no pueden hacer un golpe acá. Lo mismo cuando fue lo de Ecuador, es decir, la unidad latinoamericana para varios golpes pro-norteamericanos de las élites miserables que hay en América Latina. Entonces, eso, lo que la administración Obama pensó, es cómo desmontamos todo esto. Nada, no es que Obama es el negrito simpático y Trump es el bruto. La verdad que son todos nefastos. Para nuestra región son todos intervencionistas. Y el lawfare famoso se trabaja, se piensa y se desarrolla en el periodo de Obama, no en el periodo de Trump. Fructifica en el periodo de Trump, pero es un trabajo previo de muchos años. Entonces, para Estados Unidos, todo gobierno autónomo latinoamericano con cabeza propia es eventualmente enemigo. Ya no es un tema de comunismo, ni de populismo, ni de nada. Toda autonomía conceptual, intelectual latinoamericana será sistemáticamente combatida por los norteamericanos. Entonces, esas cosas la ubicaron a Cristina. Hay que leer los discursos de Cristina internacionales, los que hizo sus últimos años en distintos foros internacionales, G20, Naciones Unidas, son una cosa increíble, increíble.
inaguantable desde la perspectiva del Departamento de Estado, inaguantable. Entonces, la pusieron ahí en el centro de la demonización, ¿no? No podía ser de otra forma. Vamos a hacer dos preguntas más y vamos a ir cerrando. Acá me preguntan, ¿qué pensás de acerca de proponer medidas y no un plan? Y yo le agregaría esta pregunta, ¿vos creés en los planes económicos? Porque hay una discusión entre economistas que algunos dicen que no creer en los planes económicos y otros dicen que debería haber un plan económico. Medidas contra el plan económico. Hay una sonrisa de parte de Ricardo. No, mira, lo que pasa es que hay una confusión terminológica. Es distinto lo que la derecha llama plan económico a lo que nosotros llamamos plan económico. Plan económico para ellos es decime cómo vas a hacer el ajuste fiscal. Este es el plan económico para ellos, no hay ninguna otra cosa. No incluye hacia dónde va el país, qué va a producir, cómo vamos a hacer para tener un sistema sanitario que funcione, cómo descentralizamos el AMBA. No hay nada. El plan económico es qué vas a recortar, qué empleados públicos vas a echar, qué provincias vas a juntar, vas a fusionar para echar muchos empleados públicos provinciales y así logramos el equilibrio fiscal. Y ahí somos felices en el subdesarrollo y la marginación de una mayoría de argentinos. Ese es el plan económico, para ellos. Para nosotros un plan económico es otra cosa, es mucho más amplio, mucho más diverso, mucho más complejo. Me parece que por ahora Alberto no se ha querido meter en ese tipo de cuestiones. Yo no creo en planes económicos. Yo sí creo en planes económicos, pero digo, si vos vas a hacer un plan económico popular, nacional, progresista, necesitas Estado, porque de nada sirve decir, yo quiero tal cosa, tal otra, y no tenés cómo implementarlo. Ahí tenés que fortalecer, tenés que tener una política pública de fortalecimiento del Estado y de las capacidades. A vos no te puede pasar lo de Vicentín. Vos no podés salir y decir, bueno, quiero estatizar Vicentín y después un juez de cuarta de no sé dónde dice no puede y se acabó. No podés hacer así las cosas. Quiero decir, un plan económico tenés que tener Estado para sostenerlo, para impulsarlo, para financiarlo y para que llegue a buen término. Mientras no tengas Estado así, por ahí te sirve más decir que no tenés plan, pero que tienen un conjunto de medidas ya preparadas, que van en una dirección determinada, las tienen. Las tienen muy trabajadas, las tienen muy pensadas. Ojalá que vayan por el camino del fortalecimiento del Estado para poder sostenerlas. Pero las medidas ya están pensadas. Ricardo, Pablo, una última. Sí. acá hay una pregunta que quedó de antes que me parece interesante. De Daniel, dice, las pymes hoy están desorganizadas. ¿Qué rol le ves a las pymes si se organizan en esta tarea de crecimiento? O sea, tiene que ver con cuán posible es la creación o la formación o reformación de una burguesía nacional. Bueno, de burguesía nacional olvidémonos. Basta, es un mito, es ridículo. Estamos en la globalización siglo XXI, imposible armar una burguesía nacional. Ahora, sí vos podés tener un muy interesante empresariado. Digamos, porque la burguesía nacional tiene una connotación histórica que tiene que ver con la burguesía inglesa, la burguesía alemana, la burguesía japonesa, la burguesía norteamericana, que hicieron el desarrollo. Ahora vos también tuviste desarrollo económico en Corea del Sur sin burguesía y con el ejército y el Estado. Y en China tenés un súper desarrollo económico con el Partido Comunista y el Estado. Así que eso de que necesitas agarrarte un empresariado, hacerlo gordito, y en el caso argentino vendieron las empresas en los años 90. O sea, la verdad que basta con esa cuestión de la burguesía nacional. Lo que sí tenés en la Argentina son muchos empresarios interesantes. Muchos. Digo, por mi propia experiencia como docente, viajando a distintas provincias, invitado por distintas agrupaciones, yo encontré muchos empresarios ingeniosos, creativos, interesantes, incluso desarrollando productos muy promisorios que necesitaban apoyo, respaldo, estímulo estatal
y que no lo tenían. No lo tenían ni de la banca pública, ni de la banca privada, ni de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos tenés Estado inteligente, vos también podés tener un filtro en el sentido de a quién querés apoyar. Y no hacer estas políticas masivas, le doy crédito a todo el mundo. Porque no le podés dar crédito a todo el mundo, pero vos podés sí tener capacidad para detectar a través de un conjunto de variables qué es un empresario dinámico, qué es un empresario que invierte, qué es un empresario que tiene a su personal en buenas condiciones, qué es un empresario que tiene un producto que puede ser vendido internacionalmente. Yo, para darles una sola referencia, estando en Córdoba, en Villa de las Rosas, voy a una feria artesanal que hay ahí. Hay gente que está produciendo unos productos cosméticos excelentísimos, buenísimos, a precios súper competitivos, y que eso podría ser multiplicado por una cantidad enorme, aparte son ecológicos, tienen todo a su favor. Bueno, ahí tenés un empresario. Eso es un empresario interesante, no Paolo Roca. Ese es un empresario que hay que darle manija, apoyarlo, cuidarlo, estimularlo. Ahí tenés los brotes verdes verdaderos de la economía argentina. Junto con empresas públicas, ¿eh? Hay que tener empresas públicas. Siempre digo, parece que me financiara INVAP, pero la empresa argentina más importante, mejor, tecnológicamente más avanzada que tenemos, se llama INVAP. Es una empresa pública de la provincia de Río Negro, que produce desde satélites hasta centrales atómicas y que es prolijamente ninguneada por la prensa del régimen. Entonces, esa empresa pública, eficiente, productiva, tecnológicamente avanzada, que se banca sola, sin ningún subsidio, esa empresa no existe, pero existe. Se llama INVAP. Quiero decir, como INVAP no podemos desarrollar otras empresas públicas de punta tecnológica, sabiendo que tenemos en Argentina muchos científicos con ideas interesantes que deben ser capturadas, estimuladas, promovidas y transformadas también en cosas hacia adentro y hacia afuera. Bueno, Ricardo, te quería hacer una última pregunta para cerrar, y esta te la hago, bueno, en tu doble rol, también de intelectual preocupado por la comunidad judía argentina, un intelectual que participa activamente en los debates de la comunidad judía argentina, como compañero de Nueva Acción también. Te quería pedir alguna reflexión sobre la situación, el papel de la comunidad judía en esta coyuntura, qué es lo que, si ves algo en particular, ¿no? Mira, estamos entre amigos, la verdad que yo soy súper amargado por el perfil que ha tomado la colectividad judía, no sé desde hace cuánto, o sea, son décadas, me parece, de una decadencia intelectual y moral muy impresionante, muy impresionante. La verdad que yo me acuerdo, mi abuela tenía una especie de patriotismo judío que tenía que ver con el orgullo por la inteligencia judía. Y entonces siempre aparecía Salk, y aparecía Sabine, y aparecía Einstein, y ese era el patriotismo judío de mi abuela, ¿no? El patriotismo de la inteligencia humanista. La verdad que en todos lados, las comunidades, digo, la comunidad inglesa haciéndole la guerra a Jeremy Corbyn, la personalidad progresista más notable que apareció en Inglaterra en décadas, le hicieron la guerra diciendo que era antisemita. Digo, lo que yo estoy viendo en que en muchas comunidades del mundo hay una especie de captura de la dirigencia comunitaria por la diplomacia israelí muy derechizada, una especie de internacional de la derecha, donde se usa a las colectividades para atacar a los movimientos progresistas en distintos lados. No ha sido la excepción la comunidad judía, y el escándalo Nisman es una cosa tremendamente degradante. Que haya en Israel un monumento a Nisman es una cosa
vergonzosa, humillante. Es un desastre que lo hayan puesto en la tablada como una especie de héroe del gueto de Varsovia. Es una tergiversación tan completa que, bueno, lo hemos comentado alguna vez, Pablo. Enzo Traverso nos sirve para entender este proceso tremendo por el que ha pasado el judaísmo mundial, de aburguesamiento por un lado e idiotización por el otro. Es tremendo en relación a una trayectoria gloriosa de creación cultural, científica, humorística, musical, etcétera, etcétera, que hay pergaminos de sobra para enorgullecerse, pero la verdad que la trayectoria de las últimas décadas es absolutamente deprimente. Deprimente, y entonces es muy difícil a un chico del siglo XXI pedirle que se acerque a un espacio tan retrógrada y tan devaluado intelectualmente, ¿no? No te escucho, Pablo, por el micrófono. No, había cerrado el micrófono yo para poder escucharte mejor. Bueno, Ricardo, mil gracias. La verdad que nos hemos quedado con un montón de ideas. Podríamos seguir haciéndote preguntas durante toda la noche. Esperamos poder volver a convocarte. Y les agradezco a todos por haber acompañado hoy. Y bueno, y que nos sigan acompañando en las actividades que el llamamiento va a ser de acá en adelante, tratando de alguna manera de no seguir el derrotero que también describió Ricardo, que pasa con los dirigentes de la comunidad, con la comunidad judía en general y con la derechización de la comunidad. El llamamiento es un espacio que por lo menos pretende abrir otro tipo de debates y tener otro tipo de actitudes. Así que bueno, les agradezco a todos, nos estamos viendo en las próximas actividades. Ricardo, nuevamente un agradecimiento y un aplauso. No, yo les quiero agradecer a ustedes, de haber constituido este espacio, que es muy importante moralmente. Es muy importante porque la verdad que es desesperante ver la estupidez, la ignorancia y la imbecilización de la comunidad judía, y es muy importante rescatar otra imagen distinta de valores judíos, humanistas, progresistas, conectados con el mundo, con otra sensibilidad. La verdad que cuando uno ve a Waldo Wolf, dice, menos mal que existe el llamamiento, porque realmente es una cosa completamente espantosa. Así que gracias a ustedes. Quiero agregar la invitación para todos, para el plenario, para simpatizantes y adherentes, y estas charlas del llamamiento que inauguramos hoy con la charla de Ricardo, se van a hacer en forma continua cada miércoles impar de cada mes, ¿sí? Ya hay varias charlas por delante, además de todas las otras, como el cine debate de los viernes y el grupo Pares con Pares de los miércoles pares. Bueno, todo eso, y también muchas gracias, Ricardo. Bueno. Ya llegaste tarde. Ahí está. Suerte. Se fue. Se fue, se fue. Sí. Ah, no, está. Bueno. Excelente, Sí. excelente. Sí. Muy bueno, espero grabación. Sábado algunos. Muy buena actividad de llamamiento. Le quiero agradecer a mi madre por invitarme. Saludos a todos. Mi madre por invitarme, ¿quién dijo eso? Marcelo Sidic, de Empresarios Nacionales, lo dijo. No, ahora ya no. Era vos. Hijo de Marta Schmuckler. ¿Entendés? Vamos a subir más. ¿Entendés? ¿Claro te dice? Claro. Bueno, quiero más que te levantes. ¡Ah, sí hago fuerza! ¡Guau, qué bien! Me acuesto. ¿No estás corriendo o se corre sola? No, a medida que se van borrando, se van corriendo. Lo cierro, ¿no? Sí. Salir de la reunión.
Marcelo, quien sea, ¿van a poner la grabación a disposición en algún momento? ¿Uno se va a enterar? Sí, la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. Bueno, porque la verdad que es de una claridad inusitada, que siempre es un arma que uno tiene en la mano para tratar de perforar algunos cerebros cerrados, ¿no? Sí, maravilloso, la verdad que sí. Gracias. Bueno, espero, yo justo se me cortó cuando estaba terminando, se me cortó internet. Bueno, me parece que salió muy bien, así que, bueno, gracias por estar a todos los que quedaron acá. Nada, esperamos volver a seguir. Ahí la veo a Marta, la veo a Alberto, la veo a Marcelo, Hanna. Así que, bueno, ¿se quieren seguir quedando? Nos quedamos, qué sé yo, nos quedamos un rato más. Qué elocuente, ¿no? Qué elocuente, Ricardo. Sí. Les gustó, ¿no? Hay dos cosas que desesperan. Por un lado, el tema de lo que dijo de la burguesía nacional como concepto del pasado y el desafío del futuro, y el tema del impedimento que sería para nuestro país y cualquiera de la región para desarrollarse, que el imperio nos lo impida, y el problema es ver cómo eso se puede o no contradecir contra un plan económico realmente propio, ¿no? Que poder implementarlo. Y luego lo que dijo de la colectividad es tan cierto como desesperantemente triste. En la medida que lo tengamos claro, tal vez podamos hacer algo. Es difícil porque somos pocos, pero tal vez podamos hacer algo, no sé. Bueno, algo se puede ir haciendo. Algo se puede ir haciendo. Bueno, gracias. Vamos cerrando todo. Entonces veo a los participantes que han quedado acá. Esto como es como la gente que cuando termina la fiesta se queda un ratito a charlar, ¿no? Dice, los últimos de la fiesta, los últimos que se quieren ir, ¿no? O en los cumpleaños, ¿viste? Que te quedas un ratito más. Así que bueno, gracias. Estuvo muy bueno. Gracias por acompañarnos. Gracias. Estuvo muy, muy bueno. Bueno. Hasta luego. Chao. Chao, buenas noches. Hasta Chao. pronto.